Pablo Trapero, pues ustedes creo que lo conocen muy bien, conocen su obra. Es, digamos, que la piedra angular o una de las piedras angulares del nuevo cine argentino. Y quería, para empezar esta conversación que básicamente es de ustedes, hacerle dos preguntas como para situar un poco su obra y después sí dar la palabra para la conversación. Para empezar, Pablo, quería, haciendo un poco de memoria en este Festival de la Memoria, que recordemos un poco esos años fundacionales del nuevo cine argentino, los años de Mundo Grúa, los años de Pieza Bien Rafazo, de Historias Mínimas, el ambiente que se vivía en ese momento y en concreto un asunto que creo que a la gente del público, que es bastante joven y algunos de ellos con deseos de entrar en el medio cinematográfico, que están haciendo sus primeros hinitos, entre comillas, en la realización, pues les interesa mucho la forma de posicionarse ante la propia tradición cinematográfica, la de su propio país. Creo que el nuevo cine argentino se define de algún modo en oposición o de forma oposicional a un viejo cine argentino y quizá también buscando como referentes, paternidades, abrazos, rechazos. Quisiera que reconstruyamos un poco ese ambiente inicial del nuevo cine argentino y de su película, de su ópera prima Mundo Grúa, en relación con eso, con la propia tradición, con el propio cine de ese momento. Buenos días. Gracias a las palabras, gracias al festival por rendirme este tributo. Efectivamente, hace muchos años que mis películas vienen acá, que me habían invitado en reiteradas oportunidades, y justamente la realización de las películas muchas me pidieron, y esta es mi primera vez acá. Estoy muy feliz además de que en un festival que sabemos que es el festival más viejo del continente se haga esta retrospectiva. Fue un momento muy emocionante ayer cuando pasaron el clip de las películas y la charla. La verdad que me siento muy honrado de estar acá. Me sentía un director que no era director porque no había hecho una película. Me sentía que había hecho cortos, que tenía cosas que quería contar, que tenía fantasías, ilusiones y como ideas del cine que quería llevar adelante, pero que sentía que todo eso era como una especie de limbo, porque no era ya no era más estudiante, pero tampoco era director, porque me faltaba como lo que podría ser mi tesis, que para mí era mi película. En esos últimos años de la escuela de cine ya había empezado a escribir, había terminado de escribir Familia Rodante y El Bonaerense, que fueron mis siguientes películas después de Mundo Grúa. Entonces, como todos los directores en ese momento, salí con mis guiones a buscar ayuda, presenté a otros productores, presenté en el Instituto de Cine en Argentina, y las respuestas eran más o menos similares a las que se pueden imaginar y a las que casi todos nos pasa y nos escuchamos cuando vamos a buscar un primer trabajo. Bueno, esta película es grande, esta película es difícil, desde mucho presupuesto, es muy complicada. ¿Qué hiciste antes? Le mostraba mis cortos súper orgullosos y me decían, bueno, pero esto es un corto, esta película es más grande, es más demandante. Bueno, así estuve un tiempo hasta que en un momento dije, bueno, no voy a seguir esperando porque probablemente podría seguir escribiendo nuevas versiones de los guiones o podría repetirse esto hasta el infinito. Y dije, bueno, voy a filmar una película. Y listo. Entonces, lo que pensé en ese momento es qué es lo que tengo a la mano que me permita realmente sentir que puedo hacer una película incluso cuando no tenga ningún productor que la quiera hacer. Y tenía mis historias, o sea, tenía, así como estaba escrito en ese momento Familia Rodante y el inicio de lo que después fue El Bonaerense, dije, bueno, voy a continuar una historia que ya había hecho en un corto, que el corto se llama Negocios. Es un corto del año 94, que en el año 95, cuando se terminó, porque también los cortos en ese momento llevaban mucho tiempo, cortos en 16, necesitabas dinero para terminarlo, llevaba mucho tiempo el proceso. A ese corto le fue muy bien, viajó por el mundo, empecé como a ver, digamos, esa relación con un posible potencial público que tiene una película en un ejercicio pequeño, como es un cortometraje. Ese corto narraba la historia de El Rulo, que es el protagonista de Mundo Grúa,
trabajando en un negocio de repuestos, que es el negocio de repuestos que en ese momento tenía mi padre, y narraba la vida cotidiana de este negocio a través de las experiencias que tenían Rulo y Martín. Martín es mi padre y actuaba como Martín en la ficción, y el Rulo, que es un amigo de mi padre de esos entonces, interpretaba a este personaje que era como su empleado, y narraba la historia de este corto, de este negocio, que producto de lo que pasaba en esa época, a mediados de los 90, la llegada de los grandes mercados y los cambios que había en Argentina en ese momento, eran negocios que estaban en extinción, estaban desapareciendo los pequeños negocios de barrio. Y de hecho pasó eso, ¿no? El negocio después desapareció. Y entonces la película era de alguna manera el segundo capítulo en la vida del Rulo, y era, bueno, ¿qué le pasa a este hombre una vez que se quedó sin trabajo? Y empecé a escribir esta historia también inspirada un poco en cosas que tenía literalmente frente a mi ventana, para hacerlo bien gráfico. Yo vivía en ese momento en un departamento desde donde la ventana donde estaba tenía enfrente a un señor que operaba una de estas grúas, que trabajaba de operario de grúa. Y me pasaba bastante tiempo del día viendo qué hacía este señor y cómo funcionaba su trabajo en relación a lo que pasaba abajo, que es alguna de las frases que dice el Rulo. Yo estoy ahí, estoy 10 horas, yo tengo que hacer una palanquita y eso es todo, y yo tengo un súper trabajo. Y bueno, empecé a fantasear con que realmente había una película que contaba más cosas de las que yo sabía en ese momento. Tenía la intuición de que había una historia importante para contar, pero no tenía la certeza ni de cuándo la iba a terminar, de cuándo la iba a hacer, de cómo iba a ser cuando estaba terminada. Pero sentía que había algo iconográfico en el Rulo, en esta grúa, en el mundo de la construcción, bueno, por supuesto, en la historia de un hombre desempleado de los 50 años que habla de un montón de cosas, pero que ayer decía en el homenaje que tampoco era muy distinta a la situación que me estaba pasando a mí. Digamos, yo no tenía trabajo, o quería ser un director que todavía no dirigía, estábamos en algún punto conectados con ciertas cosas que también me di cuenta mucho tiempo después. No es que dije, bueno, soy un tipo que busca hacer una película, entonces voy a hacer una película de un tipo que busca trabajar. O sea, no son, por lo menos en mi trabajo, no son tan lineales estos razonamientos. Mucho lo puedo decir ahora porque pasó el tiempo. Pero entonces se filmó esta película durante un año y algo más, entre los fines de semana, vacaciones, etcétera. A medida que fui filmando la película, fui presentando a fondos y a lugares para buscar ayuda de financiación. Presenté fuera de Argentina, presenté en Argentina, y curiosamente lo que pasaba es que todo lo que presentaba generaba mucho entusiasmo, y por suerte generaba que alguna de esas mínimas ayudas que todos conocemos de los festivales o de instituciones, que no siempre son muy grandes para una película, en una película sí eran fundamental. Y fueron saliendo las ayudas, se fue haciendo la película, y fue pasando algo que a mí me sorprendía, y es que, no sé, en mi grupo de colegas, después de la escuela de cine, mis amigos también de esa época, de ese momento en particular, que era que todos estábamos queriendo hacer, todo el mundo se entusiasmaba mucho con lo que veía, porque además era una película muy abierta. En ese momento yo tenía una productora que también era, o sea, estábamos intentando armar una productora que decía, bueno, si tenemos una productora hay que hacer una película, voy a hacer esta película. Entonces es un lugar donde pasaba mucha gente y veía las imágenes. En ese lugar es, por ejemplo, donde nosotros fuimos productores asociados de Pizzería Rafazo y se editó Pizzería Rafazo. Yo durante gran parte del proceso de esa película fui editor hasta que la demanda de Mundo Grúa me impidió seguir trabajando, pero en toda la primera etapa de Pizzería Rafazo trabajé en el montaje. O sea, también había una sensación compartida de búsquedas, de caminos, de alternativas, porque el cine era muy caro, como es siempre, hoy también es muy caro, y para alguien que recién empieza es muy difícil acceder a esos recursos. Entonces, la película se fue haciendo y después terminó siendo todo lo que algunos deben saber. Se estrenó en el Bafisi en el año 99,
que fue el primer año del Bafisi. El Bafisi es el Festival de Buenos Aires, que en ese momento tampoco existía, o sea que era una novedad. Ganó en el Bafisi, después sonó comercialmente, que fue un éxito en su momento muy sorprendente, con una película en blanco y negro, con todo esto que estamos hablando, y también le fue muy bien, y después en Venecia ganó 3 premios. Y eso fue realmente para mí como lo que debe ser para un futbolista, salir del potrero y que te lleven a jugar a un mundial, porque no tenía idea cómo funcionaba un festival como Venecia, no tenía idea de lo que pasaba con una película terminada, con cualquier persona, con cualquier público que estuviera, porque nunca lo había vivido. Y fue todo muy vertiginoso, pasaron muchas cosas que me llevó mucho tiempo también, digamos, a entender, y principalmente lo más lindo que siento que me dio Mundo Grúa es también la posibilidad de encontrar estos distintos públicos, porque las películas también son según el público que la vea, no es solamente de una sola manera. Por supuesto es una película, pero también es muy diferente cómo la percibimos de acuerdo al público que la vea. Una cosa es una sala de prensa, otra cosa es la sala del estreno, otra cosa es la sala donde ves la película en un festival internacional, otra sala es la sala comercial, y no es lo mismo la sala comercial de un barrio que de otro, ni en un horario que en otro. Entonces yo fui aprendiendo de muchas cosas de mi película a medida que la fui viendo. Esa película sí la vi varias veces, yo ahora ya no veo más mis películas una vez que las termino, pero en ese momento me metía en las salas, iba a recorrer distintos barrios para ver qué pasaba con la película. Y de alguna manera funcionó como la prueba de que se podía hacer un cine distinto, de que las recetas para el cine no existen, que si vos tenés la intuición y la seguridad de que tenés una historia para contar, está bueno seguirlo, confiar en esa intuición. Es muy difícil para alguien de fuera, sin ningún tipo de maldad, saber qué es lo que vos tenés en la cabeza. Es muy difícil explicar eso que vos tenés en la cabeza, que crees que podés explicar en un guión o que lo podés explicar con palabras. Hay un abismo entre tus ideas y cómo esas ideas son traducidas para afuera antes de hacer la película. Imagínense si hay diferencias de interpretación a una película terminada entre 2 personas en una misma sala. Imagínense lo difícil que es para un potencial productor imaginar una película que vos tenés en la cabeza, sobre todo si tampoco tenés un récord o materiales previos para mostrar. Entonces esa intuición y ese deseo no lo puedes suplir con, bueno, mientras tanto me hago un videoclip, digamos, o qué sé yo, hago otra cosa. Porque si lo que querés es ser el director de cine, tenés que dirigir películas. Ese era mi pensamiento y eso es lo que traté de llevar adelante. Es riesgoso porque entonces también en el medio uno tiene que formar una vida, tiene que vivir de algo y no siempre es fácil, pero bueno, es parte de la apuesta que uno hace si quiere realmente dirigir películas. Yo soy de los que pensó y sigue pensando que para dirigir hay que aprender dirigiendo. Yo no quería hacer como también en la vieja escuela, vos entras en una película primero de tiracable y en 15, 20 años capaz sos asistente de dirección y en otros 15 capaz que es una película. Y la película que quería dirigir a los 20, cuando la haga a los 60, no tiene nada que ver. Tampoco me interesaba, bueno, voy a trabajar a la televisión porque ahí no sé qué, pero yo quiero dirigir películas. ¿Cómo sé si estoy dirigiendo a un actor bien o mal si vivo de otra cosa? Bueno, de algo tenía que vivir, obviamente. Vivía de dar clases de teatro, era profesor para chicos de 12 años más o menos. Vivía trabajaba como editor. Pero eran todas cosas que me daban la libertad de poder seguir trabajando en mi proyecto. No me quería meter en ningún tipo de trabajo que me consumiera todo el tiempo que necesitaba dedicarle a una película que no sabía si la iba a terminar y si alguien la iba a ver. Entonces, lo mejor que te puedo decir es lo que sentía en ese momento, que yo sentía que valía la pena el esfuerzo y la apuesta y confiaba mucho en que algo bueno para contar tenía, que algo bueno para dar tenía esta historia y que esta película tenía algo original. Digamos. Si uno no cree en lo que va a hacer, es muy difícil que después pueda tener a un equipo enorme como el que se tiene en una película para que lo siga. O sea, si uno no tiene esa convicción no se inventa. Digamos. Es muy difícil
convencer a un productor, que todo tu equipo técnico te acompañe, que todos tus actores te sigan, si vos no tenés esa seguridad. Y tampoco es fácil cuando estás haciendo un proceso que empezás a transitar por primera vez, identificar qué de esos elementos son los que realmente te fortalecen. Pero para mí, seguro que lo más importante, para poder dar cualquier primer paso, imagino que debe ser parecido en muchos otros aspectos, en otras disciplinas o artes, pero es confiar en lo que tenés para contar y lo que sentís que esa película representa, para seguir y terminar la pregunta en el contexto. Porque en ese momento, bueno, entonces, eso es lo que puedo decir. Seguí intentándolo, ¿no? Una cosa que a veces también uso como ejemplo para clarificar o para ver gráficamente, es una cosa que se dice mucho en el tenis. Si uno cuando empieza a jugar un partido está pensando en la final, lo más probable es que pierda el punto que viene. Y eso te lo dicen entrenadores casi de escuela de tenis de principiantes, ¿no? O sea, lo importante en el tenis es la pelota que sigue. No podés pensar, podés proyectar un par de ideas de cómo vas a pegarle a la pelota que te devuelva quien está enfrente, pero si te la devuelve distinto ya tu estrategia cambió. Entonces hay una cosa en el tenis que, para quienes conozcan un poco el tenis, saben que es fundamental, que es, lo más importante es la próxima pelota. Ni siquiera podés proyectar demasiado más allá de la que viene, porque va a depender de cómo te vuelva. Y en el cine a mí me gusta usar ese paralelo, porque vos podés planear la mejor película del mundo, pero si no hiciste un plano, probablemente esa película no exista. Y no podés imaginarte, es muy difícil pensar qué va a pasar con el público si la película no está terminada. ¿Qué va a pasar en el festival? ¿La van a querer en un festival si todavía la película no existe como tal? Y mucha de esa ansiedad que te pasa en ese proceso de hacer, a veces te juega muy en contra. Si estás pensando demasiado adelante, lo más probable es que cuando estés filmando el plano que tenés que filmar en ese momento tenga tanta ansiedad en la cabeza, tanta dispersión por la cantidad de cosas que están pasando fuera de ese momento, que quizás empieces a tomar decisiones cerradas, ¿no? Y lo mismo pasa en la cancha. Si vos estás pendiente del silbido del tipo que no te gusta, de que el lineman marcó mal la pelota, bla, 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 estás afuera del partido que tenés que jugar. Y hacer una película es un ejercicio de concentración de mucho tiempo, muy largo, donde lo más importante es lo que tenés que hacer y lo que tenés frente a la cámara. Si tenés poco dinero, mucho dinero, si hace frío, hace calor, si te acabas de divorciar o se acaba de fallecer un familiar, todo eso tiene que estar afuera de ese momento en el que estás trabajando, que es muy difícil, obviamente. Si vivís en un país en crisis, como era la Argentina en ese momento, o como son nuestros países cíclicamente cada un periodo de tiempo, ¿cómo vamos a imaginar que podemos hacer películas que son cosas carísimas, donde necesitan ciertas estabilidades, un montón de gente que tenga que trabajar? Si empezás a pensar todo lo difícil que es realmente, da pánico hacer una película. Es mucho más fácil que la película no salga. O sea, todo esta especie de sueño un poco megalómano que significa hacer una película, va en contra de los datos fríos de la realidad. ¿Por qué vos vas a pensar que vas a poder hacer una película en un país donde hay muchísima gente que no tiene para comer? Es ridículo pensar en hacer el cine en ese escenario. Entonces, volvemos a lo que te decía antes. Todo eso tiene que funcionar como un estímulo, como una parte del proceso, pero tiene que quedar atrás. Lo más importante es la convicción y la seguridad y el amor que sientas por el proyecto que vas a hacer y llevarlo adelante en cuales fueran las condiciones que te toquen hacerlo. Aunque suene una cosa repetida, está bueno que se vuelva obvia. El director, los actores, el equipo técnico, los productores, el que mueve los camiones, el que cocina, todos forman parte de un equipo demencial, de acuerdo al tamaño de la película, pero siempre muy complicado, porque si tu película es pequeña, va a ser igualmente de desafío porque es nuevo y si tu película es muy grande va a ser ese desafío renovado o más complejo por la cantidad de personas y la maquinaria que hay en juego. Pero es un trabajo en equipo. El director solo no puede hacer una película como el actor solo no la puede actuar. Y por más que en nuestros países también sea habitual la figura del director-productor,
es muy difícil separar los recursos del cine, las herramientas de la película terminada. Todo eso solamente forma parte del terreno de la fantasía. Uy, me hubiera salido genial si el productor me hubiera dado una hora extra más. Bueno, no te la dio. Fin. O sea, no. Eso no hace que tu película sea mejor. Es verdad, hay un análisis fundamental que el director hace con el productor sobre cómo distribuir los recursos que tenés para hacer una película y cómo negociás con vos mismo como director sobre dónde poner más o menos energía, dónde acentuar, dónde realmente, digamos, dar la batalla que tenés que dar para conseguir los elementos para que esa escena sea como la soñaste, pero eso también va a significar que esa cantidad de recursos que pusiste ahí los vas a tener que sacar de otro lugar. Porque esto pasa así, no importa el tamaño de la película, no importa el presupuesto de la película, no importa si es Argentina, Colombia, Estados Unidos, Asia, los recursos son limitados y las películas siempre quieren más de lo que le dan sus recursos. Esto lo pueden leer en la historia del cine, en las películas más millonarias, donde pareciera que el dinero no fuera un problema, pero empiezan a haber otros problemas cuando el dinero no es un problema. Que eso es una falsedad. Que todas las películas siempre desean más de lo que tienen. Porque si la película es de 12 semanas, entonces te das cuenta que con una semana más vendría genial, porque entonces no tendrías que filmar tantas horas por día. Y si la película tiene un montón de dinero, pero tenés que filmar en julio, te das cuenta que en julio es invierno y la película necesita verano, pero no podés filmar en el verano porque en el verano el productor ya está en otro proyecto o el actor se fue de viaje, etc. Hay un millón de ejemplos que te puedo dar sobre cómo la cantidad de decisiones que toma un director en el proceso de una película son imposibles de desglosar, ¿no? O sea, cuando ves una escena en un bar y hay una persona sentada en una mesa, saquemos a los extras, saquemos al mozo que trae el agua, dejemos solamente a dos tipos sentados, hay un millón de tomas de decisiones que tomar. Si toman en un vaso, si toman en una copa, si toman café o si toman cerveza, si la copa es transparente o si es de cerámica, si la mesa tiene un mantel o si no lo tiene, si la chica tiene el pelo suelto o lo tiene recogido, si el muchacho se afeitó esa mañana o no se afeitó. Y todavía no empezamos a hablar del diálogo, y todavía no empezamos a hablar de la puesta de cámara, y todavía no empezamos a hablar de la luz, ni del sonido, ni del vestuario, ni de bla, bla, bla. O sea, es un infierno de decisiones que hay que tomar. Ese mismo infierno de decisiones que hay que tomar afectan el presupuesto de una película. Si tiene ropa de marca, el tipo tiene que conseguir un canje o tiene que ir a comprarla. Si tiene la ropa que el actor trajo de la casa, se tacha el ítem de vestuario de esa escena. Hasta infinito. Si come carne o si se filma en un bar que es el bar más exclusivo de Buenos Aires, el sábado a la noche te va a salir una fortuna, porque tenés que cerrar ese bar durante toda la noche. Si se filma en el barcito de la vuelta de tu casa, que no va nadie y que le haces un favor, por lo menos para que no se aburran mientras esperan que vaya alguien, no te sale nada. Y así es infinito la cantidad de cosas y no terminaríamos, no podría darte la respuesta. Pero hago esta pequeña introducción porque voy a que ese trabajo en equipo, antes de abrirlo muchas veces al actor, antes de abrirlo muchas veces al equipo técnico con quien vas a trabajar, lo haces con tu productor, que si vos sos tu propio productor es un proceso un poco esquizofrénico porque es hablar con vos mismo y responderte a vos mismo. Por eso siempre está bueno, y yo lo recomiendo y lo hice para tratar de mantener más o menos un sano equilibrio, tener alguien más en la producción. Incluso Mundo Oruga, que durante mucho tiempo yo trabajé solo produciendo la próxima película, al final del proceso me asocié con Lita Stantic, que es una productora muy importante en Argentina, y eso para mí fue fundamental, que ella me haya acompañado por todo lo que aprendí de ella, por todo lo que me ayudó a entender un montón del proceso de hacer la película, y así en cada una de las películas siempre tuve un equipo en la parte de producción. No, es muy difícil, por más experiencia que tengas, que vos puedas ser un productor en solitario. Podemos hablar de ejemplos más extremos.
directores como Scorsese o Tarantino, que sabemos que son productores de sus propias películas, y ves siempre muchos productores que los acompañan. Para mí, el productor que solo te plantea problemas de dinero o soluciones de dinero es un financista, es como un banco. Un banco que te dice, bueno, si te doy dinero, pero tenés que pagar tantas cuotas, el interés es tanto, devolvémelo así, suerte. Y si te va a ir con la película, encima yo me quedo con tantos incomes y tanto de cómo te fue. Eso no es un productor, eso es un financista. Un productor es tu colega, tu socio, tu partner, la persona que está al lado tuyo haciendo la película. Y no necesariamente el productor es el que pone el dinero, eso también lo sabemos. El productor es el que gestiona estos recursos, pero también está el productor gestionador de recursos, que es el que conoce los fondos, el que va, el que hace la presentación, ¿verdad? Pero que si está filmando un árbol o una ballena le da lo mismo. Y tampoco sirve esos productores. No, hay muchas pruebas de eso. Para hacer una película en serio y de verdad tenés que tener un tipo que le guste tanto el cine como a todas las demás personas que van a hacer tu película. No puede ser solamente un tipo que resuelva problemas. Porque no va a resolver los problemas si no entiende el problema que tiene enfrente. Y si el problema es si pagás más o menos interés, que también nosotros como directores tenemos que saber, eso no va a resolver la respuesta de si lo afectás o no al actor esa mañana. Porque si lo afectás o no, significa que entonces tenés que venir a la maquilladora antes, no sé qué, porque entonces la máquina de afeitar. No sé, estoy dando un ejemplo de vuelta muy sencillo y básico para que se entienda lo que quiero decir. Esa decisión menor tiene un montón de consecuencias en la producción. Cada película es igual, tampoco en cada país se repiten las mismas situaciones, depende de los recursos, depende de los productores que haya, depende de un montón de realidades. Pero el productor es con quien vos vas a debatir tu película durante mucho tiempo. Nosotros hicimos una productora, volviendo a tu pregunta también de por qué producía para otros, después del bonaerense con Martina Guzmán, que está aquí presente, que es la actriz de Leonera, que es mi mujer y mi compañera, hicimos una productora llamada Matanza Cine, desde la cual también produjimos películas para otra gente, para otros directores colegas, directores que admiro. Y también, por supuesto, trabajamos juntos en mis películas. Imagínense lo que puede ser volver a casa después de una discusión de producción durante el día con Martina y llegar y decir qué comemos esta noche. Tiene sus problemitas también tener un productor tan partner, tan cercano, tan afín, tan apasionado. Pero siempre prefiero esos problemas que el productor que no entiende lo que está haciendo, que solo entiende que si no llega a tal cosa, bla, bla, bla. Que por supuesto es fundamental, no estoy para nada quitándole el valor a eso, porque sin eso no se hace la película, pero quiero diferenciar entre el tipo que administra recursos y el tipo que produce. Entre el tipo que consigue la plata y el tipo que se arriesga a hacer la película con vos. El tipo que arriesga el dinero probablemente les tenga un colchón financiero que lo que está haciendo es una especulación financiera, muchas veces como poner una guita en la bolsa y ver cómo te va. Y eso muchas veces desvirtúa el sentido de la producción, porque una cosa es financiar y otra cosa es producir. Entonces, bueno, nosotros con Martina hemos producido muchas películas juntos, para mis propias películas y películas para otra gente. Y también para mí producir películas para otros de alguna manera era devolver un poco lo que el cine me había dado, ¿no? O sea, seguir que la rueda siga girando de alguna manera, ¿no? Así como director pienso que lo mejor que me puede pasar es que una película emociona a quien la ve y que uno se vaya emocionado sintiendo que Sosa o Julia son tipos que conocieron en la vida real y que no son parte de la ficción, porque eso lo viví como espectador, que me acuerdo, hoy lo decía en una entrevista. Yo me acuerdo a veces en una charla de café uso una frase de alguien como si ese alguien hubiera sido un amigo que me la dijo en un bar. Es una frase que me quedó de una película, de una situación que me emocionó, de un actor en un momento particular. Que eso pase con mis películas como director es seguir alimentando, o sea, con las películas que yo hago como director a otras personas, es que la rueda siga girando, lo que a mí me pasa como espectador cuando veo una película. Estoy con productores del mismo razonamiento. A mí el cine me ha regalado tantas cosas, tantos amigos, tantas experiencias, tanto aprendizaje, que sentía que seguir haciendo películas de otros ayuda a que la rueda se siga moviendo.
Producir es un proceso de aprendizaje también. Yo aprendo mucho de las películas de otros. A mí me gusta mucho, más allá de este ejercicio de dirigir y producir, me gusta mucho todo lo que hace una película. Me fascina. Me gusta escribir, me gusta editar, me gusta la postproducción, me gusta el sonido, me gusta el color, me gustan los VFX, me gusta cada una de las etapas por las que atravesas a hacer una película. Entonces también las tenés que conocer para poder trabajar bien con esas herramientas. Y producir también te ayuda a estar mucho más atento, mucho más updated, mucho más cerca de las cosas de los cambios de la tecnología, de los cambios también de cómo se financian las películas. De un año para otro todo empieza de vuelta, bueno, de vuelta, y además estamos en Latinoamérica. Y además te llegó la crisis, la devaluación y todo tu plan cambió. Bueno, etcétera. Bueno.